¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y voy a hacer acá otra predicción para la República Argentina. El Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el máximo órgano de autoridad estatal de la Unión Soviética desde 1936 hasta 1991. Es el Parlamento que está formado por dos cámaras, el Soviet de la Unión, que antepuesto a la vida unitaria de la URSS, y el Soviet de las Nacionalidades, que se preocupa por los problemas referentes a las varias repúblicas federadas en el interior del sistema soviético. Es una broma, algunos le dijeron enano comunista, y realmente el enano comunista arrasó en la provincia de Buenos Aires y se está postulando como el mejor candidato, ¿no? Acabo de verlo hace unas horas en una entrevista con Silvestre. Se presentó muy sólido, exultante, hablando de devolverle la alegría a cierta gente o a la gente por lo general, y manifestó, creo que algunas acusaciones en concreto, muy políticamente bien enfocadas hacia Milei, ¿no? Realmente creo que se comportó por primera vez, por lo menos desde que lo veo yo, como un candidato fuerte y un candidato que no solamente enfrenta, sino que entendió el tipo de enfrentamiento que busca. Pero bueno, hay cosas que cambian y habla mucho de peronismo, siendo que pertenecía a la Cámpora, es un kirchnerista claro, ¿no? Así que quiero ver un poco, a mí me da la impresión que estamos frente a un Petro mejorado, sin la parte payasesca que tiene Petro, pero con ambiciones similares, por los orígenes, por sus pensamientos, y que está de alguna manera tratando de dar un discurso integrador para poder ser parte del peronismo. Pero bueno, más allá de mis pareceres, vamos a ver qué es lo que me sale con respecto a esta figura que al fin, ese es el motivo de este video, al fin para mí por lo menos termina siendo trascendente, no solo por la victoria, sino por la forma en que veo que está llevando esa victoria, en la forma que está hablándole al pueblo kirchnerista, peronista, como lo quieran llamar ya a esta altura, masista, todo mezclado, y es un emergente de la Cámpora, es alguien que mal no ha tenido una oportunidad en un gobierno K, que es lo que tuvimos hasta ahora. Yo insisto en que peronismo no hay hace años, pero bueno, es una discusión interna compleja. Vamos a ver cómo viene el futuro político para Axel Kicillof en esta lectura de tarot, sin pensar en cosas pasadas, sin hablar de las elecciones. Quiero ver qué se le presenta, qué obstáculos puede tener, cómo le va a ir en octubre, y si en algún momento va a llegar a ser quien sea el presidente del Soviet Supremo de Argentina, si va a ser aquel que pueda tener realmente un enfoque más socialista de la Argentina. Así que vamos a ver qué cartas nos salen. La primera carta que me sale es el Sol. Sol es una carta que me había salido, fíjense, hay una gran coincidencia con anteriores tiradas, no es que yo quiera que vean otras tiradas de mi canal, pero es increíble, es la primera carta que saco, me vieron mezclar, estuve mezclando antes. El Sol es la carta que le había tocado a Milei, con la cual yo equivoqué la lectura, acá me sale el verdadero ganador, era él. O sea que ya está claro unas cuestiones del error que yo cometí cuando hablé del oficialismo en Provincia de Buenos Aires. El oficialismo era Kicillof, o sea, está bien, me equivoqué, me puedo equivocar, y se confirma con esta carta del Sol. Las cartas me dicen el Sol, era él, tonto, no te diste cuenta. Bueno, la segunda carta que me sale es una cosa que muchos se preguntarán, y es lo que estábamos viendo. Obviamente ya vieron la carta y ya saben lo que voy a decir, los que me conocen. Hay una mujer, una emperatriz muy importante para este movimiento, que en este momento en particular, por más que no se haya hecho público, por más que se hablen de diferencias con Máximo, por más que se esté hablando de que no estaría muy contenta con esa candidatura, está más que feliz. Y no está feliz porque ganó el kirchnerismo, porque el que ganó es el kirchnerismo, no el peronismo, y el kirchnerismo es ella, y el kirchnerismo es Axel. O sea, yo no sé por qué la gente todavía no entendió eso. Cristina está más que contenta, comparte la felicidad con Axel, no lo hace público Axel por una cuestión estratégica. Está muy claro que la señora es parte de este proyecto. El mundo, el futuro de Axel Kicillof se ve promisorio.
Yo les aseguro que yo mezclé, miren las cartas, no lo hice nada raro. Las 3 cartas que salen, aparte les soy sincero, no es algo por qué tenga que festejar, pero es lo que hay. La tercera carta le sale la carta del mundo. Es el candidato más importante de la política en este momento para ser oponente de Javier Milei. El mundo. El apoyo de la señora incondicional y la carta del sol. La victoria le dio un reflujo nuevo a este gran jugador a partir de ahora. Alguien que uno lo tiene como un poco callado, un poco quedado tal vez. No tiene una imagen política como puede tener Sergio Massa o como pueden tener, bueno, la señora ni hablar, ¿no? Ese tipo de histrionismo, pero que sin embargo está empezando a formarse un gran candidato para la oposición a este gobierno de Javier Milei. Vamos a ver si siguen saliendo. Bueno, tiene una unión muy firme con las fuerzas políticas de este momento. O sea, es el momento de Axel Kicillof, más allá de lo que supimos el fin de semana. Mis cartas me están hablando de lo que se viene, y lo que se viene es un éxito increíble en la vida de él y de la vida política, ¿no? Para los que están cerca de él. Una alianza absoluta. Después voy a preguntar si esta alianza es lo de los gobernadores, porque hay unas alianzas muy sólidas que se han conformado a partir de esta victoria. Sí me salió que le han ofrecido directamente ya hacer una especie de candidatura y él se niega a eso inteligentemente. Pero bueno, vamos a la primera pregunta y voy a preguntar si esta alianza es la de los gobernadores. Se sale que han sacado las otras ideas de candidatura, sale absolutamente sí, y es justo que así sea. O sea, la actitud de Kicillof ha sido corresponder a los gobernadores en todo momento, más allá de su victoria, así que está en ese lugar. Y también le conviene por el lado de lo que estamos viendo acá, de la justicia. Eso es lo que hay ahí, o sea que como candidato la verdad que mejores cartas no le podían haber salido, y ya entendí por qué me equivoqué en la lectura que hice la vez pasada. Pero bueno, eso es un tema interno, los que estuvieron siguiendo el canal pueden evaluarlo, igualmente no es una excusa, yo les digo para los que estaban pendientes de ese tema, me sale el sol, la primera carta, como él era el sol. Bueno, voy a preguntar, a ver si, primero voy a preguntar esto y después cómo sería un gobierno de Axel Kicillof, a ver si es el Soviet Supremo, como yo decía en broma, o se acerca más a un gobierno más cercano al kirchnerismo o al peronismo. Voy a preguntar esas 3 opciones, porque peronismo hace muchos años no hay. Es lo que vemos acá. Voy a preguntar directamente si en los días siguientes va a haber un enfrentamiento nuevo con Javier Milei, como para seguir ganando puntos. No, sale que él se va a dedicar a la felicidad de la gente, está con ese tema, ¿no? Con la tristeza de la gente, con el plan económico, la felicidad de la gente. Yo lo vi en una entrevista que hablaba de eso. Está empezando a tratar de ahorrar algo de dinero, cosa que no suele hacer, suele malgastar bastante el dinero en la provincia. Y tiene, perdón. Ajá. Y me sale también que él sabe que perdería, que no le conviene. Me sale que no piensa enfrentar para nada a Javier Milei. Lo enfrentará así como hizo lo del Silvestre, ¿no? O sea, diciendo cosas de su gobierno, pero no un enfrentamiento directo de insultos o de un choque. Él está eligiendo el otro camino, el que tal vez reperte cierta parte de la población a la que no le gusta el carácter de Javier Milei. Eso es lo que vemos acá. No enfrentará a Milei, tiene apoyo desde los gobernadores y es parte de la justicia también el apoyo. Voy a ver ahora cómo le iría en octubre. Si en octubre va a obtener un triunfo de similares características en provincia de Buenos Aires. Sale que es lo que está planeando ahora. Él está metido en octubre. Sale que incluso ha hablado con gente del exterior. Bueno, hoy me enteré que lo llamó Petro, Orsi, Yamandu Orsi. Bueno, habló también, no me quiero olvidar de nadie, bueno, con Boric. Habló con toda el ala izquierda. Sheinbaum también lo llamó de México. La idea es resistir estos puntos. Bueno, esto se enoja, es una cauta de seguir haciendo el mismo fraude, ¿no? Esto es así, es un tipo robando espadas de noche. Meter más dinero, el tema es financiar la campaña para octubre, sobre todo basándose en la promesa de trabajo. Cortar con ciertas cosas no me sale, y sale que sí, que tendrá, como vienen ahora las cosas, muy buenos resultados también en octubre, o sea, ya tenemos la primicia, porque aparte una cosa muy inteligente que hizo Axel Kicillof, por lo menos en el discurso de hoy, no sé qué grado de gente lo habrá visto, a mí realmente me interesa todo lo que tiene que ver con la política,
Y una cosa que hizo muy interesante fue, cosa que Milei no hace, ¿no? Que Milei hace todo lo contrario, diversifica el discurso, dejar bien claras 3, 4 puntos. Y uno de los puntos muy interesantes que dejó en claro es que esto no era solamente una elección provincial, sino que era una forma de enfrentar el modelo de Milei y de una especie de plebiscito, y que Milei lo había propuesto de ese lugar. O sea que está disfrutando de la paliza de una manera ancestral, ¿no? Así que lo hizo muy bien, realmente como político. Hoy fue muy inteligente, manejando para mí el discurso que tuvo. No quiere decir que a mí me guste Kicillof, ahora no me empiece a insultar porque me guste Kicillof. Yo tengo que reconocer, es lo mismo cuando dije que Massa era un político profesional y la gente se enojó conmigo. Yo no es que lo quiero a Massa, no lo quiero a Massa. Tiene que ver con la forma en que se maneja según la opinión pública un político. El político no tiene que decir la verdad, tiene que manejarse según la opinión pública. A veces sería bueno que digan la verdad, pero el trabajo de ellos no involucra eso, desgraciadamente, son como actores. Y lo hizo muy bien, hablando de trabajo, o sea, trata de oponerse desde la propuesta, no desde un enfrentamiento tan directo con Milei, sino sugiriendo, dejando en el aire como hizo hoy. La gente votó por la economía, remarcó lo de la economía muchas veces, así que eso es lo que vemos. Y bueno, y voy a hacer una pregunta importante. Ya sabemos que con la señora está más que bien todo, más que bien. Quiero preguntar, por supuesto, con Sergio Massa, que lo abrazó, bueno, y todo, pero yo lo conozco, o sea, ustedes también. Vamos a ver si está todo en orden con Sergio. Esto es una broma, me gusta hacer ese tipo de bromas nada más. Han empezado a mejorar muchas cosas. Sergio también puso dinero para todo esto, me sale. Entregó dinero, pero muchísimo dinero, no sé dónde tiene tanto dinero. Me sale que no está todo bien con Sergio. Bueno, muy claro, más allá de las apariencias, la política es eso, despiértense o maduren de una vez, ¿no? No está todo bien con Sergio Massa, la verdad que está todo bastante mal, sale la carta de la muerte, esperan los 2 puntos que pueda cambiar esa relación, pero la verdad que la relación en el fondo no es como con la señora, por ejemplo, que es totalmente real lo de ella, o sea, está contenta, sale la emperatriz, está feliz de la vida está con el triunfo de Axel. No se ve como una cuestión de separar a Axel del kirchnerismo, del peronismo, nada que ver, al contrario. Está muy contenta con el resultado y con él. Y probablemente en privado hablen, se diviertan, se rían y nosotros no nos enteremos nunca. Vamos a ver ahora, voy a preguntar algo importante, que es cómo sería, si sería bueno un gobierno de Axel Kicillof. Yo voy a contestar lo que salga, no se enojen conmigo. Voy a buscar un arcano mayor, sale que trataría de ingresar dinero, fomentar trabajo, obviamente ocuparse la parte social, ¿no? Estar las entregas a la gente que necesita, está todo lo que hay ahí. Sale que él ama ser presidente, que no diga que no se quiere candidatear, pues se muere por ser presidente. Hay alguien que está muy cerca de él que no quiere que lo sea, es un hombre más grande. Y la respuesta es increíblemente llamativa. Con esta carta ganó Donald Trump en las elecciones, ganó Javier Milei también, y sale que si en este momento hubiera elecciones, sería netamente el rey, el presidente del Soviet Supremo. Así que sería muy bueno su gobierno y tiene muchas posibilidades, me cuentan las cartas sin que yo le pregunte, muchas posibilidades de ser presidenciable en este momento, carta absolutamente presidenciable. Que era lo que yo iba a preguntar, pero bueno, ya directamente las cartas me contestaron con la carta más presidenciable de todas, que es el carro del triunfo. Es el momento en que el emperador recorre su territorio para ser vitoriado por el pueblo, en este sueño soviético del señor Axel Kicillof. Vamos a ver si su gobierno tendría rasgos de izquierda. Voy a preguntar eso, no me olvidé, rasgos de izquierda. Sale trabajadores descontentos, sale que no demasiado. Ah, miren qué sorpresa, mi título ya no sirve. Sale que no, que es un gobierno que implicaría sacrificios, pero no de izquierda. No sería el Soviet Supremo, como digo yo en broma. Voy a preguntar si su gobierno sería netamente kirchnerista, parecido a lo que ha sido el gobierno de Néstor, el de Cristina, el de Alberto. Todos son kirchneristas, no digan que no. Sale que no quiere eso. Sale que quiere realmente que haya dinero en Argentina. A ver. Sale que sí, absolutamente. Bueno, ya tienen una respuesta a la tendencia política. No será un gobierno
socialista, será un gobierno cristinista o K, ¿no? O parecido al de Néstor y Cristina. Y vamos a ver, voy a preguntar igual, a ver si tendrá características peronistas, a ver si me sale una carta mejor que el emperador, aunque casi no hay. Peronismo no tenemos hace mucho. Sale que tendrá algunas herramientas del peronismo, pero bueno, ya tiene la tendencia de Axel Kicillof, otro gobierno kirchnerista, para aquellos que les guste la tendencia. Saben que tienen un candidato que realmente tiene muchísimas oportunidades de éxito, salió muy bien aspectado todo lo que tiré, y lo que les puedo decir es que si hoy fueran las elecciones, arrasaría igual que la provincia. Siendo candidato, no quiere decir que esto vaya a ocurrir, falta muchísimo, el tarot no predice el futuro, sino hacia donde llevan al consultante las tendencias dominantes. Saludos acá desde el Soviet Supremo, muchas gracias a todos, que tengan un buen día.